Te voy a hacer esta pregunta y quiero que me la contestes honestamente. ¿Tú cómo te sientes en estos momentos en tu vida? ¿Te sientes una persona abundante? ¿Te sientes una persona que emana esa abundancia, que emana una riqueza que se diversifica en distintas áreas, salud, pareja, casa, dinero, trabajo, o o estás en modo supervivencia, dices: "Ay, traigo el agua hasta acá y bueno, llevo años tratando de mantener la cabecita a flote", dice Marcela, atascada. Okey, modo supervivencia, ¿verdad? Muy bien, hippie dice: "Me siento abundante y a salvo", entonces ese y a salvo es modo supervivencia. Siento que nadie entiende nada, ¿okey? En muchos aspectos sí, en lo económico no, supervivencia, sobreviviendo paralizada. Esa es una parte también de el tema de la supervivencia. La supervivencia nos va a mantener así. Nada más es, no me muevo mucho para no ponerme en peligro. Entonces, seguramente a lo mejor no estamos arriesgando demasiado para no ponernos en peligro, ¿verdad? Pero sin embargo, esa madriguera en la que nos encontramos como que a veces ya empieza a hartar, ¿no? Dices, ya me harté de estar tanto tiempo endeudada. Ya me harté de estar tantos años con esta diabetes. Ya me harté, como lo decíamos en un live, unos lives pasados, ¿no? Ya, ¿de qué estás harto? ¿De qué estás harta? Que llevas mucho tiempo en esas situaciones. Dice aquí Celeste, yo estoy bien, pero quiero estar mejor. Excelente, Omar, y yo, supervivencia. Me siento abundante, María del Pilar, muy bien. Y te digo porque ese precisamente es un estado de ser. Porque independientemente de cómo te esté tratando la vida y los desafíos, eso no, eso, el que la vida te ponga un desafío, no determina que tú dejes de ser abundante, sino es cómo enfrento ese desafío que me está poniendo la vida. O sea, ¿a qué voy? No caigas en la trampa de, uy, como esa persona es bien espiritual, vive la vida loca, la vida feliz, no le pasa nada, parece que siempre está en un lecho de rosas. No, eso no es ser más espiritual. De hecho, entre más avance conciencial y de espíritu tengas, por supuesto, y de tu ser, la vida te desafía más todavía. Porque es que ¿de qué manera se va a iluminar uno? Pues, ¿no? Ajá. Entonces, no es que, si yo tengo más conciencia, quiere decir entonces que ya la vida se me vuelve más fácil. No es así. Ujú. Ahora, pero aquí sí te quiero decir 5 cosas que quiero que tú te des cuenta, 5 acciones que quiero que tú te des cuenta que te mantienen en la carencia. A ver, por 15 puntos, ¿ya te habrás dado cuenta? Lo mejor no, te voy a dar 5 muy sencillas. 5 acciones que estás haciendo en tu día a día y que reafirman tu carencia. A lo mejor no te habías dado cuenta. Miren, yo sé que esto es más de México. Puse estos 5 puntos. Esto quizás es un poco más de México. Ya me dirán si pasa en otros países como en Europa o por allá. Puede ser que no, puede ser que sea un mal latinoamericano. Ya me dirán. De las acciones, una de las acciones que te reafirman la carencia es comprar robado. Y uno dirá, yo nunca compro robado, ¿cómo crees? No, no, no. Pero de repente estás buscando la super barata y la super oferta y ni siquiera te das cuenta si fue robado o no. Porque a lo mejor determinada marca tiene un estándar de valor y tú dices, yo quiero acceder a esa marca, pero no me alcanza o no puedo. Ajá. Y entonces te vas
aquí en México le llamamos al tianguis, ¿no? O te vas a la zona más que está conocida como zona de delincuencia acá, ujú, y entonces vas y esa marca que tú ya sabes cuál es su valor, tú la compras en un 70% menos de ese valor y no te pones a pensar que puede ser robado. Que porque, ¿qué sucede? Que roban los tráilers de mercancías completos y eso va al mercado informal. Entonces, y como dice Marta aquí, comprar usado, pues es que igual, ¿por qué crees que tu valor es el desecho de alguien? ¿Por qué sería ese tu valor? Yo sé que puede sonar de, bueno, para la persona que no tiene, y bueno, sí, a lo mejor como dicen, para uno es algo que ya no tiene valor y para otro es una riqueza. Pero a lo mejor si tú te mantienes en ese escalón siempre, de ahí no vas a salir. Ajá. Entonces compro pirata, compro robado, no quiero pagar el valor real de lo que alguien me da como un servicio. Por ejemplo, sabes que tu tía tiene una pastelería y hace pasteles deliciosos y tú vas y le pides que te haga uno casi regalado. O regálame uno. Porque hay confianza, ¿no? Entonces, ajá, eso, eso, comprar robado mantiene no solo en la carencia, sino en un círculo de desvalorización tremenda. ¿Ok? Sí, te pito, exactamente. Ajá, como, como el otro día estaba conviviendo con unas personitas lindas y entonces eh, yo traía mis iPhone, ¿no? Y una de ellas dijo, estos yo los vi por la mitad del valor en tal lado. Y le digo, son robados. No, no, no. Yo le pregunté que si eran robados y él me dijo que no eran robados, eran originales. Claro, el que roba te va a decir que no es robado. Ajá. Ahora, y me dicen aquí, ¿y si te regalan ropa usada? Por ejemplo, yo, pues, lo han hecho, ¿no? Y si te pasa muy seguido es porque hay algo que tienes que trabajar en ti. Recuerden que la realidad es nuestra respuesta, ¿sí? Lo tenemos que llevar a nosotros mismos, ¿sí? Ok, depende de ya tú cómo lo recibas, ¿sí? Eso, a lo mejor para esa persona el gesto fue maravilloso y te lo regaló y tú dices, ok, lo acepto. Lo acepto porque me lo dio con tanto amor. O sea, importa ya más el contenido, ¿sí? Que es distinto a que si todo el tiempo me regalan cosas ya usadas, viejas, entonces ahí sí tengo algo que trabajar, ¿verdad? Sí. Dice Ana Elena, me revuelves el piso, qué fuerte. Es que a veces no nos damos cuenta y necesitamos que alguien nos diga de eso te está demeritando tu valor. ¿Por qué creen que la realidad ahora ya nos pone todo casi desechable? ¿Se dan cuenta? Una prenda ya te cuesta más económica, pero te dura, antes te duraban 5 años y ahora te dura 5 semanas. Y te obliga a cambiar, y te obliga a cambiar, y uno es, no, yo quiero comprarme un suéter de esos que duraban 10 años. ¿Se dan cuenta que la realidad se mueve ahora distinto? Ujú. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo está tu valor? ¿Cómo está ese valor? Segundo, no pagar tus deudas. Otra acción que reafirma tu carencia y te pone un grillete en el pie para no tener abundancia es no pagar tus deudas. No, pero es que yo le debía a fulanita de tal, pero se portó tan mala onda conmigo y me gritó y no sé qué, que no.
ya, no le voy a pagar. Incluido el banco. Ojo, incluido tu gobierno, incluido el banco, incluido a lo que le debas. Porque claro, te vas a poner N cantidad de justificaciones, para no pagar tu deuda. Pero entonces te hace más todavía, te endeuda más, ¿sí? Si realmente quieres salir de ahí, yo te diría que hagas una remembranza. ¿A quién no le he pagado dinero? ¿A quién le pedí en algún momento y no se lo devolví? Ya no digamos multiplicado. No se lo devolví. Con el hecho de que hagas de esta pregunta de ¿a quién no le he pagado? Te abre una puerta ya de inmediato. Y la vas a ver. Te va a llegar así y no es magia, es lógica. Porque tú hiciste tu trabajo, tú lanzaste una pregunta. ¿A quién no le he pagado? Por lo tanto, hay una intención de pagar, ¿cierto? De saldar la deuda. Entonces, esta persona necesita un recurso para saldar la deuda y te llega el recurso. ¿Sí? Contestando a Grace Ramírez, que dice, sí quiero pagar, pero no me alcanza. Entonces, hagan este ejercicio. ¿Y para qué me alcanza? Entonces, para esto, ok, no es que me haya olvidado de la deuda, voy y me pongo en contacto con a quien le debo y digo, puedo esto de momento, pero sí voy a saldar mi deuda y está toda mi intención. De hecho, el banco funciona así. A veces por y creo que le llaman así, una intención de pago. Entonces, es eso. Es eso. Y Jacqueline, si tú estás del otro lado de la moneda hermosa que te leo aquí, que dices, eh, y si a mí es a que todo el mundo me debe, entonces los dos estamos en la misma situación, son los dos lados de la moneda. Ajá. Tengo los dos lados de la moneda. Uno es el que debe, y yo soy la que presto y presto. La moneda es igual de carente, tiene el mismo valor, ¿sí? ¿Por qué necesito yo solucionarle la vida a todos? ¿No? Supongamos, ¿no? Ahora, entonces, paga tus deudas, págalas, porque te haces un daño enorme. A lo mejor la persona que te prestó puede ser que hasta diga, "Ah, ya se le haya olvidado y todo", y dice, pues ya que le beneficie, pero a ti te mantiene en la rueda del hámster, sin poder salir de ahí. Y eso hace más y más y más deuda. Ahora, otra parte. 3. Algo tan sencillo como esto. Siempre antepones el valor de algo al precio. Ejemplo, te recomendaron ir a ese restaurante que estaba delicioso, ¿ah? Tienes que ir a comer a las chalupitas acá, que está riquísimo. Y entonces tú tomas a tu pareja, a tus niños o a tus amigas y vas a ese restaurante y lo primero que haces es ver los precios antes que lo que quieres comer. ¿Te sucede? ¿Tienes la carta del restaurante aquí enfrente? Primero veo el precio antes de que van los platillos. Porque tengo el chip invertido. El chip, o sea, a mí me maneja el precio, no el valor. ¿Es en serio? ¿Te quieres seguir moviendo por el precio en lugar del valor? Porque si tú te mueves por el valor, la realidad te da para consumir ese valor. O sea, se alinea todo a eso. ¿Sí? Se alinea a eso. Es el valor. El valor. Y entonces yo deseo comerme
¿no? Y aquí ya se me está haciendo algo a la boca así de, yo deseo comerme, no sé, aquí en México, por ejemplo, un corte, un salmón así noruego y no sé qué, y se me antoja muchísimo comerme un salmón. Ay, pero no es temporada de pesca y entonces no lo voy a encontrar así económico y de repente vas a un restaurante, quieres un salmón y ves que te cuesta 3 veces más que si te pides un muslo de pollo. Y te vas por el muslo de pollo porque el salmón cuesta más. ¿Sí? Te vas por el precio y no por el valor. Y eso te hunde y reafirma tu carencia. Ujú. Luego, ya me voy a poner un poquito más abstracta, ya no algo tan concreto. Otra cosa que reafirma mucho tu carencia es evitar el cambio. Imagínense, evitar el cambio. Porque ¿tú crees que una persona abundante es quedarse como está? Yo uso la misma ropa, no he cambiado una sola blusa de mi guardarropa hace como 10 años, ¿no? Yo nada más tengo un par de zapatos y pues con esos me sirve para caminar, ¿no? O de, no, pues la verdad es que no he pintado mi casa en tantos años también. O sea, evitar el cambio te mantiene en la carencia. Porque la abundancia es, de hecho, lo que se dice, por supuesto. El dinero que más rédito da es aquel que está funcionando, es aquel que está activo, no el que está guardado. El que está activo, el que está en constante movimiento. Igual que tú debes de estar en movimiento para generar más abundancia, para ser más abundante, ¿no? Y aquí les pongo un ejemplo que también les voy a dar más a profundidad, que es después. Eh, yo donde vivo actualmente, llegó un momento en que yo quería un cambio, ¿no? Pero en su momento yo dije, no, pero pues es que yo rento, ¿no? Y la mentalidad de carencia, a mí me han entrenado mis ángeles de manera maravillosa en ese tema. Entonces, yo quería determinadas cosas, pero yo decía, pero yo rento. Y la creencia es que, pues, si no es tuyo, ¿para qué le inviertes, no? Y ellos, mis guías, me ayudaron a cambiar ese pensamiento, esa carencia. Dije, a ver, si yo soy la que estoy en contacto con este territorio, si yo soy la que está día a día aquí, necesitas vivir y convivir en lo que tú quieres. Y me pusieron a hacer, esto ya tiene unos años, unos como 5 años más o menos, que me empezaron a dar lecciones de abundancia, pero muy concretas mis guías, que hasta pareciera que tú dirías, esto no puede venir de un ángel. Algo tan concreto no puede venir de un ángel. No me pueden hablar, no era así una cosa poética y no, pero después que vi los resultados me di cuenta por qué se enfocaron en mí en algo tan concreto. Y te pongo 2 ejemplos, que es, como yo pasaba mucho tiempo en mi departamento y algo que me encanta, gris y nada, a mí me fascina, pero no saben cómo me fascina, un domingo, por ejemplo, o cuando tengo ratos libres, un tiempo libre, me gusta así amanecer, quedarme en mi cama 2, 3 horas y ver una serie, un documental, una película, algo. Yo disfruto el descanso muchísimo en mi cama. Yo adoro mi cama y me encanta así me encantaba ver las camas llenas de cojines y almohadas y bien pachoncitas así. Y más cuando hacía frío, ¿no? Entonces ellos que conocen me pusieron a hacer esa labor de rediseñar por completo mi cama, por completo. Entonces, y al principio decía, no, ¿cómo voy a gastar en las sábanas de 500, 1000 hilos? No, es que es mucho dinero, ¿no? Para una cama, ¿no? Bueno, pues después comprendí por qué.
porque era lo que a mí me encantaba. Entonces empecé de a poquito. Primero empecé comprando las sábanas costosas. Y cuando sentí, no sé si ustedes han sentido esas sábanas de bambú o de 1000 hilos, 1500 hilos, es una delicia para tu piel. Que a lo mejor uno no invertiría en eso, porque dices, pues es ropa de cama. Pues, no, hay prioridades, ¿no? Entonces empecé así, empecé luego a comprar una almohada, otro cojín, luego la empecé a vestir y después tuve la cama tal cual yo la quería. Fue una mega delicia yo acostarme en mi cama. Una delicia para mí. Y eso fue incrementando mi valor. Ajá. Tú llévalo a tu día a día. La segunda cosa concreta que me hicieron hacer es, si tú quieres un closet de piso a techo, mándalo a hacer. Y después, fíjense, yo empecé como, es que no sé, es demasiado. Así yo estaba antes, chicos, me pusieron a trabajar muchísimo. Y entre tanta duda tenía que justamente me emparenté con una persona que hacía closets que me estafó. Me estafó. Tanto miedo tenía a invertir en eso que me estafó. Cuando comprendí mi lección, dije, esto no me va a detener, ¿no? Esto es porque tanto miedo tenía yo a invertir en eso que yo me estaba haciendo el mismo fraude e invertí. En el lugar puse mi closet de piso a techo, como yo lo quería, porque así lo quería. Cambié la puerta de entrada, cambié el baño, o sea, todo lo que yo pisaba, todo lo que con lo que yo convivía en mi hogar, lo empecé a pulir. Empecé a invertir, pero en mi mentalidad de carencia yo llevaba años sin ponerle un solo peso o dólar al departamento donde vivía. Entonces, porque hay prioridades, ¿verdad? Hay prioridades la colegiatura, no hay prioridades el día a día, no hay prioridades los medicamentos, no hay prioridades. Entonces, la mente carente siempre te va a decir cuáles son tus prioridades y siempre te va a poner el modo supervivencia y entonces te alejas del valor, ¿verdad que sí? Otra cosa, otra acción que reafirma tu carencia, pero a la vez si le das la vuelta, activa tu abundancia. Y esa otra acción es, deja de acumular cosas. Deja de acumular cosas. Esto va ligado al cambio. Entre más acumulas, más refuerzas tu carencia. Porque de hecho, es, es como el huevo y la gallina. Casi están en el mismo origen. Acumular cosas habla de ese gran miedo a no tener, gran miedo a que falte, ¿sí? Las personas más carentes son las que más acumulan, por ese gran miedo que les estoy hablando. Hay una enorme huella de abandono detrás y un gran miedo a perder. Entonces es como, ¿cómo vas a tirar esa tuerquita rondanita, clavo? No lo tires, guárdalo ahí en la caja de herramientas. Un clavo oxidado, sí, no sabemos para cuándo se puede ocupar. Y ahí vas y guardas el clavo en la caja oxidado, en la caja de herramientas. La llanta ponchada. Se me ponchó la llanta casi inservible y ahí la guardas en el garage. Ahí la guardas. No sé cuándo. Ya la mandaré a arreglar y en algún momento va a servir. Y ahí guardas la llanta ponchada en el garage. Dice Gloria, esa soy yo. O sea, ¿para qué? ¿Para qué acumulas cosas inservibles? De hecho, solo deberíamos de tener lo que realmente utilizamos en el día a día. Si no, venga, los tiliches, como dice Eli. Ajá, los tiliches. Acumular te hace más carente. Acumular tu ropa, todo acumular. Si hay una ley, estas son cosas muy básicas. Si hay algo que ya no te has puesto o has ocupado en un año,
ya déjalo ir. Y el hacer esa acción de soltar, dejar ir, te hace vivo, te hace estar vivo. ¿Se dan cuenta de los homeless, los pordioseros, que van con un carrito lleno de cosas? Y van por todos lados con su carrito lleno de cosas y lo que le des lo suma a eso. Ujú. Entonces para que se creen cosas nuevas se necesita vacío, precisamente. El universo tiene mucho más vacío, inmensamente más vacío que materia. Muchísimo más, ¿verdad? No quiero acumular, ¿qué puedo hacer? Entonces, linda, date el tiempo, prográmense, date el tiempo de decir, ok, este mes, no pasa este mes, y lo que voy a hacer es que me voy a poner a limpiar por lo menos un cajón de tu ropa o una área, empiecen de a poquito porque te mueve internamente también esto. Ajá. Vender lo que ya no quieras es bueno. Mira, hace unos años yo te hubiera dicho que sí. Hoy, hoy, yo no lo hago. Hoy yo ya no lo hago. Mi pareja me dice, ay, qué bueno que ya te vas a cambiar y qué bueno que haces tus cambios, porque sueltas cada cosa tan valiosa que ahora yo ya estoy esperando que me des tu coche, ¿no? Porque, bueno, no, es una broma esto, pero en realidad ahora yo me siento tan abundante, tan abundante, que yo no lo vendo. Yo ya lo sé y yo quiero que le sirva a otro y se lo obsequio, ¿sí? Se lo obsequio así, o sea, es como para mí. Claro, depende. Tú dices, voy a cambiar el coche, no lo voy a regalar. Bueno, a lo mejor. Eso sería una elección más alta todavía, si pudiéramos deshacernos de algo de lo que creemos que no va por ese camino. ¿Sí? Entonces, eso ya viene pero no es porque, entonces debe ser así, ¿lo hago? No, lo tienes que sentir. Lo tienes que sentir. Ajá. Yo ahora sí, año con año, saco así un montón de ropa, pero les digo algo, sí la obsequio, pero no regalo, no, no dono ni regalo algo roto, sucio. No, no, no. No, para mí no le puedo hacer eso a alguien. No quiero reforzar eso. Para mí eso va a la basura. ¿Sí? Porque hay personas que, esto ya está todo roído, ya no me sirve, y entonces sí, esto sí sí, dónalo. Ay, no hagan eso. O sea, sí, no, no. ¿Sí? Sí es algo que, mira, esto está maravilloso. Yo como digo, esto lo usé una sola vez. Y entonces lo dono, lo usé una sola vez. Pero ya lo tengo ahí guardado hace meses. Ujú. Entonces, no regales cosas inservibles, rotas. No te refuerces a ti esa carencia. Eso va directo a la basura, al reciclaje. Si se recicla, qué bueno, se recicla, que es distinto, ¿verdad? Entonces, cosas que realmente sean de valor, ¿sí? ¿Sí? Bueno, veo sus preguntitas, ¿no? Vamos a ver, déjenme. Pequeñas cositas, ¿verdad? Yo les puse ayer en la historia, si podías ver el video de Sal de tus deudas que tengo aquí en YouTube. Porque hay maneras de salir de nuestras deudas. Sí las hay. Lo que pasa es de que a veces no sabemos cuál es el caminito amarillo. Y existen caminitos amarillos para todo. Entonces, ¿qué preguntitas tienes? ¿No? ¿Qué preguntitas tienen? Empiezo a contestar sus preguntitas y vamos con el anuncio y vamos con la sorpresita y con la cartita.
Por cierto, suscríbete a mi canal de YouTube. ¿Ya estás? ¿Ya le activaste la campanita para que te avise de los lives y ya te despreocupes? Te invito a suscribirte. Entonces aquí dice María Elena. Ah, no, María Flores, discúlpame. ¿Qué me quieren decir mis ángeles si la alarma de fuego de mi edificio suena todos los días? La alarma de fuego, ¿es señal de que me mude cerca de mi hija como ella quiere? Ay, María, me la pones así, 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 requete concreta. Casi, casi me dices, Grisi, dime que sí me tengo que mudar con mi hija, ¿verdad que sí? Mari hermosa, me preguntaste de esa forma. ¡No! Me han escuchado decir que no hay algo más tóxico que estar así todos como familia muégano. El inconsciente detecta, si tú vives cerca de tu madre o viceversa, hija, mamá, papás, el inconsciente te detecta que sigues siendo como un niño, porque ahí están los padres, al lado o en la misma casa. Y entonces tú te crees un adulto, pero en realidad no gestionas la realidad como un adulto. Modo supervivencia. Entonces, primero, Mari, ya se contesta una parte. ¿Y por qué nos querrá decir el campo cuántico con una alarma de fuego? Entonces yo me debo de preguntar, ¿dónde están los incendios en mí? Entonces, Mari, con esta pregunta te va a dar mucha claridad. ¿Dónde están tus incendios? ¡Bomberazo! Hagan de cuenta, es como drama, drama, fuego, bomberazo. Ponle la palabra drama al fuego. Alerta de drama, alerta de drama, alerta de drama. Ujú. Me he quedado sin recursos y me incendio. Me he quedado sin recursos y me incendio. Ahora nada más obsérvalo en ti. Nada más es eso. Eso te quiere decir una parte de la realidad con... ¿Por qué dicen, ay, es que aquí no pasa absolutamente nada si no tiene un propósito? Es empezar a leer el campo cuántico. ¿Qué me quiere decir? Entonces admiro mucho que María nos haya dicho, a ver, ¿qué me querrá decir? Que se encienda siempre a diario la alarma de fuego. ¿Será que la realidad ya le falló por ahí algo? No. Le acepto el mensaje y el mensajero se va. ¿Sí? Y tiene que ver con tu comunicación. Es lo que me soplan aquí tus guías. Otra preguntita que dice aquí. Grisi, soy Malena. ¿Cómo mejorar mi paciencia? Quiero ser más paciente con mi hijo. A ver, Malena, la paciencia también es un recurso abundante, ¿verdad que sí? Miren, estoy viendo 990. Entonces, propósito alineándose. ¿Qué te está queriendo decir esa proyección, ese hijo llamado así, Cris? Ese hijo, ¿qué me está proyectando a mí? Quizá algo tan sencillo, Malena, ¿sí? No necesitas paciencia, necesitas necesitas deschongarte, decimos por acá. Necesitas un poco de lo que te está mostrando tu hijo, que te está volviendo loca. Un poco de eso lo tienes que empezar a hacer tú. Y te aseguro que se equilibra la balanza y la paciencia sale solita. La paciencia, es que, ¿qué es la palabra paciencia desde la lógica? Es la paz de la A a la Z. O sea, la paz, perdónenme, es el propósito de la A a la Z. La ciencia de la paz. ¿Y qué es la paz? P-A-Z. P de propósito. Y se dan cuenta que nuestro vocabulario es de la A a la Z. Entonces, yo puedo comprender lo que hay detrás de eso y entonces tengo paz. Si no, no. Si no comprendo el propósito y la totalidad de este evento, no tengo paz. Y si no tengo paz, pues menos paciencia.
porque es la ciencia de la paz, ¿sí? Entonces, eso te va a ayudar mucho. Muchas gracias, Romina, que me pones aquí que paciencia es 62. Uf. Cir- el 6 potenciales, el 12 circuitos. Potenciales para esos circuitos, para que se muevan, ¿sí? Hay movimiento, sí o sí, ¿no? Debe haber movimiento. Otra preguntita, en estos 3 minutitos que nos quedan, Dana dice, Grisi, ¿qué necesito tener? ¿Por qué necesito tener cierta cantidad de dinero en el banco para sentirme segura? Claro, primero es modo supervivencia, ¿verdad? Ya sabemos que es esto, ¿sí? Ahora, esa cantidad también te informa algo, Dana. Ese número, si tú ya me hablas de cierta cantidad, ponte claramente esa cantidad. Dices, no, por ejemplo, necesito tener, por lo menos necesito tener $1000 en la cuenta para poder sentirme segura, ¿verdad? Y entonces yo te diría que te hicieras una segunda pregunta. ¿Para qué te alcanza esos $1000 que tú tienes que tener seguro? O sea, esa cantidad, ¿en qué la ocuparías? Vuelves a tomar conciencia, te apoyas de Miguel, de tus guías, vuelves a tomar conciencia de, con esos es que con esos $1000 entonces podría pagar esto, esto y esto. Ya le llevaste foco a lo que hay detrás de ese dinero. Y una vez que te des cuenta de esto que tienes enfrente, que es lo que quieres comprar, hazte otra tercera pregunta. Y entonces ahí es cuando dices, ¿y realmente si yo no tengo esto, me muero? Si yo no tengo esto, ¿dejo de ser quien soy? ¿De dónde viene esto? Y entonces te va a llevar a un hilito conductor, a una vivencia de tu infancia, te va a llevar a una vivencia de tu mamá, a una vivencia de tus padres o de tu familia. Y te vas a dar cuenta, hasta te van a ayudar tanto a ver que ves eso y dices, como que descansa el alma, haz de cuenta. Ok, es que no es mío, ya entiendo de dónde viene. ¿Sí, Dana? Es eso, el número te va a hablar mucho. Ujú. Em, Muy bien, muy bien. Entonces, vamos a ir sacando, miren, 999. Así que todos esos, el 9 es propósito. Entonces tenemos muchísimo propósito. Ajá. Dice Grisi, por favor, dime para qué heredé la deuda de mi ex que está fallecido. No lo logro ver, Reina. Ok, a ver, Reina. eh, bueno, no hay nada que esté injusto en esta vida. Parece injusto, pero no lo es cuando puedes abarcar con tu percepción más realidad. No hay nada injusto sucediendo. Parece, pero no. Cuando lo analizas, dices, es que yo pertenezco a un sistema. Entonces, a lo mejor si yo no provoqué eso, pero como pertenezco a un sistema y mi sistema es mi sistema sí lo provocó. Bueno, entonces, ajá. Entonces, lo que vamos a hacer ahí, déjame ver, Reina, de nuevo tu nombre, tu nombre es, ¿qué? ¿Sí? ¿Qué has dejado tú en deuda con otras parejas? ¿Qué me ha faltado a mí dar o qué he tenido yo que quitarle a otro en relación de pareja? Aquí simplemente se está equilibrando algo. Cuando tú te das cuenta que nada más volvió a girar la rueda, ahora sí te puedes hacer cargo. Y le puedes decir a tus ángeles, en lugar de renegar y renegarle al fallecido, ¿por qué me dejaste esto? Puras. ¿Qué se requiere de mí en esta deuda? ¿Qué se requiere? Y te ayudan a pagarlas. Es que lo único que quieren es que tomemos conciencia, es eso, aquí no existe el bueno y el malo, son los dos polos necesarios. Ujú. ¿Sí?
¿puedo recurrir a un préstamo para poner un negocio? Bueno, hay inversiones mejores que otras, por supuesto, ¿no? Entonces, si te va si te vas a hacer de una deuda, hay una que le llaman una deuda mala y una deuda buena, si nos polarizamos. Para el ejemplo, al fin y al cabo es deuda, pero uno te endeuda más y otro menos, ¿sí? Entonces, la deuda mala, por ejemplo, es, híjole, acabo de pagar con la tarjeta eh, comida para todos y yo me quedé con la deuda en la tarjeta y la comida duró 3 horas, ¿no? Se gastó, tú te quedaste con la deuda y tú la tienes que seguir pagando. Una deuda buena, así lo dicen los financieros, sería, por ejemplo, me endeudo, sí, o sea, no lo tengo, pero lo pago con un recurso que sé que esto me va a dar para poder incrementar mi capital. Entonces, por ejemplo, inviertes en un patrimonio, inviertes en una capacitación que te va a hacer mejorar, inviertes en algo que te va a dar un rédito. Eso es bueno. Invierto en una empresa, porque la empresa va a generar gasto e inversión. Entonces, ya no es, ya la energía que hay detrás de eso ya no queda como deuda, porque ya tiene esa parte que les digo que es inversión y dentro de la inversión está el valor. La parte de la mitad, sacamos una cartita. Pues preparación didáctica. Es que yo soy una alumna de la vida todo el tiempo. ¿Cómo vamos a crecer si no nos dejamos ayudar? Si no dejamos que nos guíen quienes han avanzado más el camino, ¿no? Dice, en tu misión de vida se encuentra enseñar y guiar. Estás en una etapa de asimilar información. Toma ese curso que tanto deseas y no lo planeé, ¿no? Y comparte con otros lo que te apasiona. Les dejo con esta cartita. Los quiero mucho. Nos vemos esta semana también por mi Instagram. Ahí en un videíto live creo que vamos a tener. Muchos besos, muchas bendiciones. Excelente semana. Chao, chicos.